there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson y el doctor David Watts y ustedes. Estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Como la mayoría sabe, empezamos una nueva serie semanas atrás sobre el gran libro del apóstol Pablo a Gálatas. Y realmente, obviamente, todo es excepcional en su calidad porque son la palabra de Dios, pero hay, obviamente, algunos que nos gustan más que otros por diferentes razones, ¿no? Y Gálatas es uno que está, pues, en esa categoría en lo que tiene que ver conmigo. Pero vamos a continuar el día de hoy. ¿Dónde nos quedamos? Pero antes, ¿tenemos a alguien que salga a predicar? Sí, señor, del 21 al 23 de octubre, Grace y yo estaremos viajando a Denver, Carolina del Norte, Lakeside Church con los pastores Jason y Summer Collins. 2 servicios para Grace, primero el viernes a las 7 y luego el domingo a las 10:30. Y el servicio del sábado es una conferencia para damas. Estaré ministrando yo el sábado a las 6:30 p.m. y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Y eso es en la iglesia Lakeside Church en Denver, Carolina del Norte, octubre del 21 al 23. Doctor Watts. Sí, señor, el 16 de octubre estaré en Daysera, Texas, en Harvest Church con el pastor Taylor Schultz, así que espero que todos puedan estar con nosotros allá. Un servicio nada más domingo en la mañana a las 10 a.m. en el lado del oriente de Houston. Quisiéramos verlos a todos allá. Muy bien, Dave. Sí, señor, vamos a estar el 28, del 28 al 30 de octubre, estaremos en Kensett, Arkansas, al noreste de Little Rock, en la parte de la esquina del noroeste de Arkansas, Way of the Cross Church. Los pastores Merriman son los que los recibirán allá. Viernes a las 7, sábado 10 a.m., hablaremos de matrimonio y familia, 7 p.m. en la noche y el domingo a las 10 de la mañana, del 28 al 30 de octubre. Josh. Sí, bueno, en octubre del 14 al 16, que creo que es el próximo fin de semana, papá y yo estaremos visitando Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center. Servicio el viernes a las 6:30, el domingo a las 10:30, que será una sesión de enseñanza. Sábado en la noche tendremos servicio y después un servicio bautismal el domingo en la mañana a las 10 a.m. Si necesitan más información, por favor llamen al pastor Mike Mount 573-885-1384. Espero con anticipación verlos allá y también quiero anunciar esto rápidamente. Esta campaña acaba de ser reconfigurada el 6 de noviembre, un servicio a las 10 a.m. Estaré visitando Gaydon, Louisiana en Gaydon International Church. Papá estuvo allí hace poco. Tuvo un tiempo maravilloso con Gaydon International. Estamos esperando con anticipación el 10 a las 10 de la mañana. Muy bien, vamos a empezar en el versículo 11 en el capítulo 2 de Gálatas. Por favor, Dave. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para dirigir el evangelismo mundial. Incidentalmente, había una cantidad de Antioquías en el tiempo de Pablo que los romanos construyeron, pero yo creo que esta era la ciudad suprema de todas esas. Y era una población, Lauren, ¿tienes esa información? no sé cuál era la población, pero había una contingencia grande de judíos que estaban morando en Antioquía justo mucho antes de la persecución. En Hechos capítulo 8 se había establecido, así que cuando comenzó la persecución bajo Saulo, muchos judíos no podían ir a cualquier lugar del mundo. Habían donde ya había una conglomeración de judíos allí y Antioquía era un puerto, era una área muy activa. Era una metrópolis. Sí, así es, pero era un centro para la vida judía y era un refugio para los perseguidos, por lo menos para encontrar otros judíos, porque los judíos mismos, en muchos de los casos, habrían sido
un pueblo perseguido simplemente porque eran judíos. Pero podemos decir, y es correcto, que el Espíritu Santo escogió esta ciudad para ser el ancla del evangelismo mundial. Sin duda alguna. Una vez más, está una ciudad porteña, un puerto, de, y, bueno, un área que puede ser utilizada para que mucha gente llegue allí y un buen lugar para establecer algo. Entonces, Bueno, pero ¿por qué Antioquía en lugar de Jerusalén? bueno, una vez más, yo creo que lo diré de esta manera con cuidado. Y no puedo probarlo, es una suposición, pero yo creo que había bueno, una resistencia para recibir el evangelio y creo que el Señor sabía que se iba a recibir mejor en esa área. Pablo predicó y tuvo un mejor lugar para florecer ahí que en Jerusalén, entonces Antioquía se convirtió en una ciudad. Bueno, hermano Schwager, de acuerdo a esto, en ese tiempo, Antioch Siria estimaba entre 200 a 250,000 habitantes. Era la ciudad tercera más grande en el imperio detrás de Roma y Alejandría. Así que era una ciudad ¿Qué tal bastante eso? grande, una ciudad muy importante en ese Sí. momento. Hermano Suagre, he pensado en su pregunta y pensé en ella antes. ¿Por qué no fue Jerusalén? Tanto, por supuesto, sucedió en Jerusalén y aún permanece muy importante, pero iba a llegar en poco tiempo antes de que sucediera todo esto. Jerusalén, de hecho, estaba lista para la destrucción y ese iba a ser el caso. Ahora, tuvo que ser desafortunadamente. Disculpa, ¿aproximadamente en qué año fue esto? Esto fue, creo que estamos fijándonos en los 50 y 60, estamos hablando de realmente 10, 20 años después que veríamos. Jerusalén destruido. Exacto, así es. No hay Adelante. problema. Mire, el Señor ya lo había declarado como el caso. Jesús habló de eso, entonces siento como que la diáspora que surgiría, los judíos de hecho fueron preservados en gran parte por la diáspora. Algunos tal vez no lo entiendan, pero realmente es verdad porque Dios, aunque Él esparció a su pueblo, Él reunió a su pueblo, gracias a Dios, Él ya ha comenzado eso y lo hemos visto suceder, pero hubo una destrucción, de hecho, una destrucción asociada con el juicio. Entonces, una área marcada para el juicio de Dios, simplemente no veo cómo la obra que, que encapsularía el mundo pudiera comenzar ahí. Pudiera estar equivocado, pero es algo que yo he pensado antes. Dios no descartó a Jerusalén en cuanto a su significancia, su importancia, la tierra de Israel, por supuesto que no, pero el cuartel general que se esparciría por todo el mundo no vino de una área que fue marcada para destrucción. Bueno, ellos no se suscribieron mucho a lo que Pablo estaba En Jerusalén, enseñando en Jerusalén. Y esto yo creo que es muy dañino. Y yo creo que el Espíritu Santo no le agradó eso en lo absoluto. bueno, anoche en el estudio bíblico, no recuerdo quién fue, tal vez fue el hermano Larson, pero alguien hizo referencia a la idea de que los judíos no dejarían de asociarse o de asociar la adoración con el templo y con todos los elementos del sistema levítico y la ley. El Señor, aunque el velo en el templo había sido rasgado y cuando Cristo murió, la ley fue cumplida. Entonces los judíos no se conectaron a eso rápidamente y desafortunadamente los cristianos estaban lidiando con esa mentalidad, esa ideología, pero el Señor le puso un fin a todo eso cuando el templo fue Así destruido, es, porque el así es. judaísmo mosaico simplemente no puede ser practicado, no puede ser, no Sin un puede ser templo, sí. hecho ni obedecido sin un templo, sin la ley. Llegó el Señor al punto en el que dijo ya suficiente, fue un mover de juicio, pero eso mostró, el judaísmo fue cumplido y terminó el momento en el que Jesucristo fue colgado en la cruz del Calvario. Pablo continuaba manteniéndolo como algo del mover de Dios y realmente no lo era. Sí, creo que es interesante en el estudio del miércoles estamos estudiando el libro de Hebreos porque mucho tiene un paralelo con lo que estamos presentando, pero la realidad es que no es la ley o el sistema levítico que fue dominizado o algo de lo que se detractó, pero la idea fue que fue cumplido, fue algo que ya había Así pasado es. y algo mucho mejor y mucho mayor era una realidad.
Entonces, para aprender eso, el Señor lo hiciera en un punto donde no podían continuar en esa vena. bueno, sí, lo demás salió, no había necesidad de mantener sus elementos en acción. Entonces vemos en Hebreos, no que estamos estudiando Hebreos el día de hoy, pero habían tantas referencias al Antiguo Testamento, aún en el libro de Gálatas. Pero Pablo trata perpetuamente del Antiguo Testamento y veo yo que es increíble cómo el Espíritu Santo lo usó en su conocimiento para mostrar de las escrituras del Antiguo Testamento cómo fueron cumplidas en Cristo. El día de hoy como creyentes necesitamos tomar nota de todo eso que todo lo que veamos en cuanto a obras no son relevantes. No es algo que nosotros debemos hacer un pináculo de nuestra fe, nuestras obras y lo que podemos producir. Es lo que el apóstol está mostrando aquí. Así que ahora encontramos la ciudad de Antioquía y el doctor Watts lo acaba de mencionar. Era una ciudad bastante grande y probablemente un poco más grande que Jerusalén, ¿no les parece? No conozco la población en cuanto a números. Saben, la localidad geográfica ciertamente lo hizo una gran oportunidad para que todo el mundo pudiera recibir también, pero una de las cosas que han resaltado, una de las cosas es que aun con la destrucción del templo, dejar la ley mosaica para millones no ha ocurrido. ¿No es eso Increíble. sorprendente que encontraron maneras? Reiterarlo, por favor. Aún con la destrucción del templo, por ejemplo, después del cautiverio babilónico, creo que Josh lo pronuncia un poco diferente que yo. Diáspora significa los judíos que ya estaban esparcidos por diferentes áreas, no sé. Claro que sí. Pero ellos tenían tres identidades, tres marcadores a los que ellos se sostenían o de los que ellos dependían. La circuncisión, número dos, el calendario judío, El el día de día de reposo, las reposo. fiestas. Y en tercer lugar, las leyes dietéticas. Y estas eran básicas que las metían separados de las otras naciones. Honestamente, es lo que ellos fueron diseñados para hacer desde el principio. Entonces, mientras que la gente mantuviera el pensamiento judío, seguiría igual aún en los lugares en donde estaban esparcidos y aún se consideraban ellos como personas que practicaban y obedecían la ley de Moisés. Y eso aún sigue prevalente el día de hoy. Cristianos dicen yo guardaré la ley cuando la ley misma demandaba que el sumo sacerdote, los sacrificios, el templo, todo es una imposibilidad virtual y cuando se cuestiona la gente dice, bueno, hacemos lo que podemos. Esa mentalidad, aún la destrucción de Jerusalén y el templo, no se ha detenido en todos estos años. Entonces, cuando el hombre Ujú. quiere ser religioso, lo será. Cuando el hombre no quiere ver ni comprender la libertad y la responsabilidad, porque está junta el Evangelio, ellos van a depender de otras cosas. El hombre es religioso Claro, y quiere adorar a sí, algo. pero vivir libres de el impacto y la influencia del judaísmo, creo que Antioquía tenía que convertirse en el centro. No Ah, había otra razón para la destrucción de Jerusalén en el templo, el hecho de que ellos habían tenido la orden de ir a esparcir el Evangelio, Samaria, Judea y las últimas partes del mundo, y no estaban cumpliendo eso. Pero podemos ver que pasaron a Antioquía y obviamente el viaje misionero de Pablo fue un cumplimiento más grande de todo eso. bueno, la ley fue removida ahora, ¿no? Y aunque un gran segmento de la iglesia primitiva todavía permanece allí, realmente fue cumplida en Cristo totalmente. Sí, pero el conocimiento de eso aún en ese entonces no había pasado por Jerusalén, aún a través de los líderes. Sí, Y ese es correcto, todo el sí, problema. esa es una de las cosas que estamos a punto de leer y estudiar aquí. Solo la conexión una vez más a la ley. Y yo sí quiero darle a la iglesia de Jerusalén un poco de gracia aquí porque en los 1600 años de ley, y luego alguien viene Y y dice, se dice, ha bueno, Dios dice terminado. que ya se acabó. Bueno, puede ser probado en la escritura que se suponía que debía terminar, pero al mismo tiempo es un concepto nuevo y básicamente desgarraría
el punto de vista que el judío tenía de sí mismo y su nación. Decir que la autoridad de la ley y la responsabilidad a la ley ya no era necesaria para el pueblo de Dios, eso simplemente es inconcebible, porque durante 1600 años literalmente definía las acciones de la gente del pacto de Dios. Bueno, pero yo creo que era en el año Sí. 135 cuando se trató de establecer ese gobierno otra vez. Bueno, aún habían cristianos en Jerusalén, ellos mantenían y una vez más, creo que fue en el año 135. Estoy tratando de recordar las fechas, 150 o pero creo que en los 135. 30 y había, hubo otro ataque contra Jerusalén que realmente y probablemente lo dejó en cuanto a, Pero se dan cuenta que en el año 70, cuando fue destruido la primera vez, que ningún cristiano perdió su vida. usted lo ha dicho y yo no sé, bueno, jamás lo he seguido, no lo sé, no estoy seguro, pero la advertencia del Espíritu Santo ciertamente hubiera podido. Leyeron lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando vean que estas cosas sucedan, etcétera, etcétera. Y realmente ninguno, leí así, ¿no? Ningún cristiano perdió su vida. Ahora bien, Pedro está llegando a Antioquía y, y no era una situación muy alegre como los demás pensaban, ¿no? No lo sabemos con seguridad, pero tal vez hay una situación que, de hecho, prepare la escena. En Hechos 11, si es que fue la reunión que sucedió, fue mientras que Pablo y Bernabé estuvieron en Jerusalén en el primer viaje misionero en el que Pedro fue arrestado y Juan, el hermano de Santiago, fue asesinado. Ellos estuvieron ahí cuando sucedió eso. Pedro, al finalizar Hechos 12, realmente no se nos dice a dónde va Pedro, pero al mismo tiempo, Bernabé y Pablo, junto con Juan Marcos, regresan a Antioquía. Me parece lógico, aunque no podemos proveer evidencia física, que Pedro hubiera podido ir a una variedad de lugares, tal vez hubiera para escapar la persecución y recordemos que querían su cabeza, querían matarlo. Así que ellos realmente no podían permanecer ahí en Jerusalén y predicar, así que viajó un periodo de tiempo antes de poder regresar a Antioquía y entonces tal vez es cuando regresó ahí. Hechos capítulo 11, y estoy tratando de recordar, Pedro en aquel momento está dando la bienvenida a los gentiles y aquellos que vienen a ser cristianos, En ¿no? Hechos 10, Pedro tuvo la visión de Cornelio y experimentan la salvación de los gentiles. Sin embargo, en Hechos 11, esa reunión que tuvieron ahí en Jerusalén, confrontaron a Pedro y después de 11 años finalmente decidieron que los gentiles podían ser salvos. Aún no entienden qué fue lo que tenían que hacer y entonces ahora reunimos la persecución de la iglesia y Pablo y el hambre, Antioquía, Bernabé, todos llegan al mismo tiempo y mientras estaban allí en Hechos 12, sucede. Y ese fue el arresto de Pedro y Juan, el hermano de Santiago, murió, lo mataron. Entonces el punto que quería presentar es que es bastante creíble que Pedro, después de salir de ahí, leemos en el capítulo 12 cómo realmente fue puesto en libertad y llega a la reunión por la que estaban orando, a la que estaban orando por él, pero nunca dejó eso ahí porque su vida fue amenazada. Él tuvo que dejar Jerusalén por un periodo de tiempo y nosotros no sabemos con seguridad. Tal vez hubiera sido este tiempo en el que él viajó, ya sea después de que Pablo y Bernabé y Juan Marcos estaban al punto en el que ellos están. ¿De qué tamaño piensas que era la iglesia de Antioquía? Bueno, no lo sé. Yo sé que hubo avivamiento, que llegó por hombres que eran viajeros, hombres que estaban en las rutas de comercio en la isla de Creta, me parece, y el norte de África, de hecho, que trajo el evangelio a Antioquía, y luego la persecución de la iglesia primitiva en Hechos 8 y más allá,
surgieron y se esparcieron de ahí en adelante. Así que había una reunión de la gente de la fe y en esa ciudad no solamente los judíos estaban siendo salvos, pero habían gentiles siendo salvos y evidentemente un gran número de ellos. Entonces, como, Eran más de dos o como fue el tres. caso en el caso del samaritano y aquí en Antioquía, cada vez que la iglesia en Jerusalén escuchaba que algo nuevo había sucedido, enviaban a hombres a investigar si esto era un hecho o no, si era real. No lo creía. No, vivimos en un mundo en el que los hombres tienen que viajar a la ciudad para poder recibir noticias el día de hoy. Podemos tener noticias en todo el mundo en un instante, pero enviaban a los hombres a los samaritanos para ver si realmente habían sido salvos, cuál era su condición, y Bernabé era el hombre que había sido enviado a Antioquía, mientras que este avivamiento, o palabra de este avivamiento, llegaba a Jerusalén y era legítimo. Entonces él viajó hasta Tarso para ir por Saulo, Saulo regresa y después Pablo, y enseña allí durante un año, antes de ir a Jerusalén otra vez y regresar a Hechos 11. Entonces, para cuando llegaron a Antioquía después de Hechos 11 y 12, esto era una iglesia poderosa llena de ambos judíos y gentiles que habían sido entrenados debajo de el ministerio del apóstol Pablo por más de un año. Y él estaba predicando lo que él predicaría el resto de su vida. Yo creo que la iglesia allí eran al 1000 Yo o probablemente más. lo pondría más allá en diferentes grupos de personas que estaban allí, pero realmente no tengo una población. Fue suficiente para poder eh, llamarle la atención a Jerusalén y ser investigado Así antes de es. que Pablo y Bernabé, y hubieron otros profetas también, otros ayudantes, otros líderes que habían venido a Antioquía también y que ayudaron a Saulo. Y vamos a ver eso en Hechos 13 cuando se reunieron todos para ayunar. El Espíritu Santo inició el primer viaje misionero. Entonces fue bastante sustancial. No tengo números, tal vez el hermano lo sepa. Dave, vamos a continuar leyendo en el versículo 11 una Pero vez viniendo más. Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial. Y estas son palabras importantes aquí, pero esto es lo que sucedió. El Señor escogió esa ciudad para esparcir el evangelio del nuevo pacto alrededor del mundo de aquel tiempo. correcto, Y era poderosamente usado por Dios y no se podía hacer en Jerusalén por los problemas, ¿no? correcto. Y como hemos tratado de presentar en la historia, usted tiene una conglomeración de judíos y gentiles que conocen el verdadero evangelio, no obstruido mucho por el judaísmo, y sin embargo aún así impactados. Realmente, sabiendo que Antioquía estaba en una proximidad cercana a esos caminos reales, realmente era una ciudad muy estratégica donde la población se estima entre 200,000 a 250,000, la ciudad número 3 en el Imperio Romano en aquel momento. Una ciudad de Y prestigio, sí. lo era, y realmente es la sede del cristianismo y también del judaísmo en ese momento. Así que todas estas cosas son interesantes verlas, como Dios es estratégico en cómo usa situaciones para llevar a cabo su labor, ¿no? Y eso lo vemos bastante y no es una casualidad, sino que fue definitivamente algo intencional de parte del Señor. Así es. Y fuera de Antioquía sirvió como un refugio para mucha gente. Es un puerto, es un lugar de ruta. Bueno, Pablo habló aproximadamente un año Hubiera antes de estado por salir, encima de ¿no? eso, sí. Él enseñó ahí un Él año antes enseñó de allí. que descendiera a Hechos 11, la primera campaña con el pueblo, y después regresa y enseña otra vez. Y es en una campaña misionera en la que él primeramente fue. El Señor ha separado a Pablo y Sí, Bernabé. entonces vemos que esa es la iglesia saludable fundada allí, pero vamos a fijarnos en eso después. Adelante, Dave. Como nota adicional, quería yo preguntarles, pienso en el día de hoy, nos fijamos en Baton Rouge, nos fijamos en que estamos aquí, creo que el Señor ha ordenado esta obra
para que sea la voz principal del mundo proclamando este mensaje de la cruz en la iglesia de hoy, en la hora de hoy. Pero si no me equivoco, hace mucho tiempo, cuando ustedes estaban estableciendo el ministerio, ustedes habían visto otras localidades, pero Sí, el Señor sí. específicamente le dijo a usted que debería ser Baton Rouge. Baton Rouge no era algo que se quería en aquel momento, no era algo deseado en el sentido físico, no era algo así en aquel momento. Tratamos de ir a Dallas, de hecho, y el Señor cerró toda puerta para, para ese lugar, pero bueno, al principio del siglo XX, creo que un poco más allá, ah, el Señor habló a mi vida y me dijo, y nosotros estábamos en uno de los tiempos de oración temprano, y él dijo que me dijo, mi iglesia está en una condición terrible. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas que ningún medicamento puede sanar. Pero yo voy a empezar un mover en el centro familiar de adoración que le dará la vuelta al mundo. Y es exactamente lo que el Señor habló a mi corazón. Yo no vi, eso fue 25, 30 años atrás, y yo no veía cómo era eso posible. Pero veo ahora que realmente no está alrededor del mundo ahora, pero sí está avanzando de esa manera. Y yo siento que el Señor va a hacer algo que tocará a todo el mundo. Eso lo creo. Y va a resultar en una cosecha de almas que como la iglesia jamás ha visto antes. Y realmente lo que acabas de decir, y yo creo que es correcto. Creo que es correcto. Y nosotros no lo escogimos. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Cuando lleguemos al cielo voy a tener que hablar con Dios acerca de por qué no le permitió a usted ir a Dallas. Eso hubiera sido mucho más conveniente para mí. Y Sí, Dave, la conveniencia para ti es lo más importante. sí. No sé qué tenía en mente, pero ¿por qué no Jerusalén de una vez, no? Hablando de Bueno, Montana. hablando, no, 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 Sí. no, no, no. Bueno, ¿será que algo bueno puede salir Mm, de Baton Rouge? Eso decían de sí. Nazaret, Bueno. Ujú. pero el Señor usó este lugar de Amén. todas maneras. Así que qué bueno que Josh resaltó lo que dijo. Yo sí creo que Dios ha escogido este lugar. ¿Por qué? No lo sé, pero Él lo ha hecho para el evangelismo mundial, para tocar a todo el mundo. Y yo creo eso con todo mi corazón. Amén. Y Señor, ayúdanos, ayúdanos para que podamos hablar de Pedro como debemos. Amén. Así es. Bien. Dave, tratemos una vez más. Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía sería la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial. Alabado Dios. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Señor, sabemos que tú puedes hacer todas las cosas y te damos honra y alabanza. amén, sí, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no fallar en escuchar tu dirección, sino a hacer exactamente lo que el Espíritu Santo quiere y Sí, desea. Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, adelante, Dave. Lo resistí en la cara. Significa que Pablo abiertamente se opuso, aunque Pedro era el más adulto o mayor, Porque era de condenar. por haber abandonado la cruz y recurrir a la ley. Y vamos a ver esto un poco más de cerca. Realmente, am, Pablo lo dijo fuertemente acá. Realmente no es una palabra ligera, especialmente considerando que era antes de que toda la iglesia, parece que Pablo dijo que eres el culpable. ¿Y, y qué era lo que Pedro había hecho? Que,
que provocó esto. Bueno, vamos a tener los detalles ya al acercarnos Así más es. en los próximos versículos, pero simplemente dice que Pedro había estado viviendo cómodamente ahí en Antioquía y estoy pintando un cuadro aquí que tomamos el texto, tal vez utilizando un poco de imaginación santificada, pero obviamente él había estado mezclándose libremente con gentiles, comiendo con gentiles, teniendo comunión con gentiles. Y comer el día de hoy no tiene la misma Ujú. connotación que tal vez entonces. Creo que tal vez entonces había un sentido de relación de pacto que estaba involucrada con comer, compartir comidas. Era aún más fuerte de lo que tal vez tengamos el día de hoy. No pensamos mucho en ir a almorzar con nadie, pero mostraba una compañería, un compañerismo, un acuerdo. Yo soy de tu tipo, ese tipo de actitud. Entonces, cuando la gente venía de Santiago, Pedro, y él debió haberlos conocido, debió haberlos reconocido, debió haber conocido cuál era su actitud hacia los gentiles, aunque él había sido el líder en Hechos 10, como lo acaba de mencionar el doctor hace unos momentos, dejar a los gentiles. Miren, aquí él tenía miedo de la reprensión que vendría de la contingencia judía de Jerusalén. Hombres que venían de Santiago en el sentido de ser asociados con él. Y tenía esa idea de que no se puede tener comunión. Una vez que llegaron ellos allí, entonces Pedro tuvo miedo de la presión, de lo que dirían ellos, cómo lo tratarían si lo vieran viviendo esencialmente como gentil. Ellos no comían con No, una gentiles. vez más, esa separación, Y eso le decía a los gentiles, somos mejores que sí, ustedes. no son lo que yo soy, exactamente. Y esto es lo que Pablo, entre otras cosas, estaba totalmente en contra de, y correctamente. Correcto. Y con lo que estamos tratando aquí es, una vez más, un malentendido de libertad de la ley, libertad de la autoridad de la ley. Es obvio que este grupo aún no había comprendido y era bastante crítico de gente que caminaba en la libertad del Evangelio. Habían estado comiendo Sí, anteriormente juntos exacto. antes de esto. Pablo después diría acá en el texto, Pedro, has estado viviendo como un gentil y ahora, por causa de temor, te alejas de esa posición. Tu posición anterior era correcta. Y si Pedro es un líder, como líder no comprende la verdad que Pablo ha presentado y toda esta iglesia en Antioquía ha estado presentando una imagen hermosa de judío y gentil, finalmente reunidos bajo la autoridad de Dios. Bueno, ellos su comida le llamaban una cena Sí, de bueno, amor. hay charlas de eso, hay pláticas de eso, menciones. Creo que en 1 Corintios 11 Pablo dice que a él se le dio la el significado de la Santa Cena, entonces eso eliminaría eso hasta que Pablo llegara a la iglesia y había un festejo, una fiesta de amor, por decirlo así. Pablo puso a Pedro en la posición de liderazgo y, y él dijo porque él iba a ser el culpable. Sí, bueno, Eh, estaba eh, estaba causando una división, una separación, porque estaban cambiando la dirección de Pedro. Fue acusado de no ser, creo que después en los versículos, una desviación del curso, estaba en la senda correcta, y las cosas estaban bien, pero por causa de la presión y el temor de lo que causaría, él se desvió y causó a otros seguir, o que siguieran su ejemplo. Al que mucho se le pide, mucho se le da. pero se pueden imaginar a Pedro, quien es en aquel momento Pablo. Nosotros pensamos en Pablo como una columna, no lo era. Pedro era el hombre principal en ese momento. Especialmente para los judíos. Algunas de las personas en la congregación tal vez pensaron, ¿quién se piensa él que es? Hablándole a Pedro de esa manera, tal vez aquellos que estaban viniendo con los hombres de Jerusalén, los que estaban enseñando esto, pensando,
este se cree que es alguien Tal vez hubiera importante. podido ser entre los judíos, pero recordemos que esta es la iglesia de Pablo. Él y Bernabé literalmente son los pastores principales, si pudiera utilizar ese término. Pedro es un, uno que acaba de llegar a Antioquía. Pero la situación de Pedro es algo nacional. Claro que sí, y lo que podemos ver aquí con Pablo es una, un respeto definitivo por Pedro, pero también un reconocimiento, como Josh lo ha dicho, de, Tomó valentía para hacer lo que claro él que sí, estaba pero haciendo. él reconoce la influencia de Pedro y él sabe que si Pedro pasa por esta dirección, que otros, y está en el texto que él dice, que otros, aún hasta Bernabé, que había estado allí con Pablo como copastor, es desviado en esta misma hipocresía. Pero, ¿qué piensan ustedes a qué él se refería cuando decía algunos vinieron de Santiago? Bueno, sabemos que la asociación es con Santiago. Sabemos que aún hasta el tercer viaje misionero de Pablo, Mm. 56, 57, como George ha sugerido, probablemente al principio de los 50, 60, perdón, tal vez, aún a finales de los 50 no se pueden separar de la ley en la mente de Santiago en Hechos 22. Una realidad, pero él siendo el hermano de Cristo, eso hablaba en volumen, ¿no? Así es. Y recordemos que la iglesia en Jerusalén estaba buscando el regreso de Cristo. Ellos lo esperaban en cualquier momento. Entonces la ley y todas estas otras cosas tomaban un segundo lugar, pero estos hombres probablemente eran del mismo espíritu. Tengo que utilizar esa santificación, esa imaginación santificada, ¿verdad? Estos hombres probablemente eran de la misma actitud que podemos ver en Hechos 15. Ellos tienen que guardar la ley. Eso fue mi entendimiento Sí, de Santiago. Pedro está comiendo con los gentiles y vienen estos hombres de Santiago, vienen y él se retracta de sí. hacer eso. Así que por eso él cambió lo que estaba haciendo. Una de las cosas que yo me enteré como padre es que lo que sea que yo hago, mis hijos lo harán el doble, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado porque si usted Sí. desarrolla una actitud o toma una acción, ellos lo tomarán y lo expandirán. Creo que esto es cierto con Santiago. Yo me siento orgulloso de Joseph. Él no ha copiado esas cosas tuyas. No, no ha seguido los pasos del papá. Bueno, no es por no tratar. Sí. Interesante. Bueno, miren, cuando usted tiene una motocicleta perfecta en el garaje, tal vez no va a tener la oportunidad de subirse a ella mucho, pero como quiera que sea el caso, lo que estoy diciendo es que Santiago tenía una influencia y crea una actitud de la gente, aun si no es tan malo, si lo pudiera decir así, probablemente con una persona que se asocie. Pero cuando sale de allí, Santiago que se inclina hacia la ley, no está con ellos, pero este espíritu bueno, Mm. sale aún más. Yo creo que si Santiago hubiese estado allí, hubiese estado al Sí, lado de yo Pablo. creo que sí. Y Creo que tiene. ciertamente algunas personas toman un mensaje y lo llevan a lo extremo, ¿no? Así es. Así que toman eso y corren con ello. Y Pablo realmente fue alguien muy especial, de decir, Pedro, estás equivocado, te amo, pero estás equivocado. Realmente tomó mucha valentía obedecer al Señor para decir, tengo que resaltar tu Amén. error, porque no, aquí el Espíritu Santo no nos da la reacción de Pedro, pero toda evidencia es que él Así es, escuchó a correcto, Pablo. sí. Creo que sintió convicción y dijo, tiene razón. Así es. Yo he tenido personas que me han que me han dicho cosas, no que sea yo alguien especial, pero me han dicho, estoy preocupado y quiero hablar contigo acerca de algo. Y yo digo, ¿sabes qué? El Señor te está usando y yo estaba equivocado. He tenido que arrepentirme porque un hermano me llamó y me dijo, mira, yo me he desviado. Puede suceder en la vida de cualquier persona eso. Así es. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos.
Estamos de vuelta. Dave empieza en el versículo 11 y continuamos, por favor. Muy bien, pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía hacía la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial. lo resistía en la cara. Pablo abiertamente se opuso y lo reprobó, aunque Pedro era mayor. Ahora, ¿piensan ustedes que él hizo esto ante toda la iglesia? ¿O él habló con Pedro a un lado y le dijo, mira, esto es lo que debes hacer? Yo personalmente creo que fue ante otros, que tantos no lo sé. Y creo también que la carta aquí, en cuanto a cómo continúa de aquí en adelante, es el discurso de ese día, no solo Pablo escribiéndole a Gálatas, y diciéndoles algo, creo que él nos da el contenido real de esa conversación al seguir adelante con esta carta. Pero bueno, un comentarista dijo que él sintió que era algo público porque la ofensa fue pública y él lo trabajó públicamente y que tenía que ser tratado en público. Fue un comentario en Gálatas que lo leí, creo que Morris dijo eso. Bien dicho. Lo enfrenté cara a cara, eso quiere decir abiertamente. Sí, así es. Mm. El problema era que ya, y debemos leer lo demás, pero que habían muchas influencias. Entonces, tratar a Pedro en privado sería una cosa, pero tratar a Pedro en público sería tratar con todos. Y ese era Adelante, el beneficio. adelante, Dave. Porque era de condenar. Por abandonar la cruz y recurrir a la ley. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, Nos da muy bien otro ejemplo de por qué los apóstoles o cualquier otra persona no debe de ser la última palabra, sino más bien la palabra de Dios propiamente. Y eso es muy fuerte. sí, Yo quiero que lo escuchen esto. La última palabra de cualquier cosa es la palabra de Dios. No es el hombre, no importa quién sea lo que diga. Pedro era mayor que Pablo. Y Pedro era visto como el hombre importante de aquel tiempo en particular. Y nosotros pensamos en Pablo, pero fue Pedro, era Pedro que era visto en un sentido más fuerte, ¿no? sí, amén. Por, para que Pablo le llamase la atención en frente de todo el mundo. Realmente tomó mucha valentía y Pablo no comenta de lo que sucedió, pero yo tengo toda confianza de que Pedro realmente aceptó No ese momento encontramos correctamente. evidencia alguna de la separación o la división entre Pedro y Pablo, aún Así en es, esto, así en es. sus actitudes unos con otros, sus escritos, no parece haber nada en ningún lugar que pudiera indicarnos que Pedro no recibió esto bien. Y yo diría que públicamente también esta es una característica de un hombre verdadero de Dios que se humillará y reconocerá su mala dirección Pero, y lo dirá. ¿no te parece que considerando quién Pedro era, que esto era una situación vergonzosa, extrema? Sí, y usted lo ha dicho desde siempre, hermano Sager, que si usted es un predicador, lo que usted hace es levantarse delante de la gente y dirigirlos con respecto a cómo vivir para Dios. Entonces, si otro predicador se levanta en su propia iglesia o tal vez en un predicador que visite y otro predicador dice, bueno, no, lo que usted está enseñando y predicando y haciendo no es correcto. Eso tiene que ser algo vergonzoso. Claro, y por supuesto que sí. Mire, cuando su esposa le dice a usted algo que usted no quiere escuchar delante de otra Mm, gente, eso es vergonzoso. mm. Ahora, yo sé que su esposa jamás le haría eso a usted, pero Oh, a mi oh, no, no, esposa no. eso jamás No, no, tampoco me lo no, no, haría a no, mí. no. Pero han habido un par de veces en privado que sí, Me da por la cabeza. sí, sí, Bienvenido al grupo. sí, lo hemos escuchado antes, sí. Sí, pero pues seguimos adelante. Todo el proceso de esa reprensión abierta es hacer que Pedro sea mejor y proteger a la iglesia. Y
Pablo, estoy seguro que no encontró gozo alguno en tener que hacerlo, pero él lo vio como necesidad. Bueno, yo realmente no disfruto la confrontación. Hay personas que tal vez les gusta una confrontación, pero como pastor, hubo ocasiones cuando tenía yo que confrontar a alguien y no había resolución, no había sanidad, si no se confronta algo que está mal, ¿no? Si usted deja que eso continúe y no lo hace, bueno, entonces yo creo que Pablo, no sé si él disfrutó la confrontación, pero definitivamente no se limitaba en, en señalar el error y ser obediente al Espíritu Santo. No fue una situación agradable, pero era algo que tenía que suceder, como lo acabas de decir. No era algo que se podía dejar a un lado y tomarse a la ligera, no se podía. Y esto era realmente algo muy importante. Los gentiles tenían que sentirse tal vez que quedaron tal vez fuera una Insultados, vez. ofendidos. Sí, ¿Cómo? ofendidos, sí. Sí, sí. Usted es mi amigo y ¿qué pensarían de Pedro? ¿Verdad? ¿Cómo se sentirían de eso? Entonces la división, direcciones malas, ejemplos malos, mensaje equivocado, todo eso estaba envuelto en esa acción simple de, Pero esto detuvo así es, la en división. Antioquía, de cualquier manera, claro que sí. Adelante, Dave, por favor. Él Estoy tratando de identificar dónde estás. comía con los gentiles, Pedro conocía el Evangelio de la Gracia. pero después de que vinieron, Aquellos de Santiago y se separaba Jerusalén. y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. El problema era el temor del hombre. Algunos de los cristianos judíos todavía trataban de cumplir con la ley de Moisés, lo que significa que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero no le daban crédito absoluto a la cruz. Esto, por último, le ocasionó la necesidad de que Pablo escribiese la epístola de Hebreos, si él escribió esa epístola, ¿no? Y los otros judíos, En la iglesia de Antioquía, y a su disimulación consentían también, con Pedro. de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Hipocresía. Lee el próximo versículo. Pero cuando vi que no andaban con rectitud conforme a la verdad del Evangelio, Estaban abandonando la cruz. dije a Pedro delante de todos, La amonestación de Pablo fue en la presencia de todos, de toda la iglesia de Antioquía. si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué exiges a los gentiles judaizar? Hipocresía. Así que esto era lo que se había dicho en esa reunión y yo personalmente creo que, que fue un gran número allí, ¿no? Dos o tres personas. Y, y era un temor del hombre que causó que Pedro, y es difícil pensar en Pedro de esa manera. Les voy a hacer una pregunta. ¿Lo que Pedro hizo era pecado? Sí, sí, Pedro o Pablo lo dirá aquí claramente en su definición, si yo vuelvo a edificar las cosas que yo destruí, las cosas destruidas en ese tiempo fue la responsabilidad de la ley. Él ya había dejado eso. Entonces sí, volvemos a edificar esas etapas de la religión, volvemos a regresar al judaísmo y regresamos a confiar en un sistema que ahora es anticuado. Bueno, algunos dirían todo lo que era, simplemente no comía con ellos, eso no es gran cosa. No, revela y se mueve hacia un objeto completamente diferente de fe. Los Los cris- cristianos judíos, algunos no creían que los gentiles eran realmente cristianos sí, o que podían ser salvos, ya. Y realmente vinieron a ser más que unos cristianos de segunda clase, tal vez. No pensaban sí, que eran cristianos. Estas personas de Santiago, yo creo que fueron muy persuasivos, ¿no? Como dijo el hermano Larson, aún Bernabé se envolvió en ello. sí, la influencia. Sí, Pedro lo hizo. Mm, Y ese es el punto, ¿no? La, la disimulación que se utiliza aquí literalmente significa en el versículo 13 hipocresía. Esta hipocresía era algo mm. que
todos estaban exhibiendo y una vez más la influencia del individuo dirigiendo a todos. Y Bernabé, el hijo del ánimo, Bernabé, el que fue a encontrar a Pablo, Bernabé que había pastoreado esta iglesia desde su comienzo, Bernabé que había aprendido cómo tratar a gentiles, está siendo influenciado y llevado a cabo, o más bien, bueno, estaba siguiendo el mismo ejemplo. Era una necesidad, se tenía que detener esto. Pero Mm. si quisiera, si pudiéramos desviarnos al libro de los Hechos, en Hechos 15, un momento. Santiago muy a menudo es presentado como el individuo que causa todos los problemas. Pero como les dije, estos eran del grupo de Santiago, pero quisiera leer lo que Santiago escribió porque viene a aclarar ciertas cosas para nosotros. En Santiago, cuando escribió su decisión en Hechos 15, y aunque no estamos seguros, no queremos promoverlo en cuanto a orden cronológico, esta declaración de parte de Pablo en su carta después de la discusión de Hechos 15 nos muestra lo que Santiago había enseñado y lo que Santiago no enseñaba, porque él lo escribe de esta manera. Él lo escribió en Hechos 15 y en el versículo 23. Dice, escribieron cartas después de esto, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, entonces ellos eran de Santiago, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, Ninguno son los a mismos. quien y a los cuales no dimos orden, dice aquí. Sí. Ahí está Santiago. No Ujú. debemos representar a Santiago de una manera equivocada, porque la Sí, gente sí. asociada con Santiago y asociada con la iglesia en Jerusalén dijo, bueno, somos de Santiago, pero tenía peso eso en el mundo de la iglesia. Santiago, Jacobo, su posición como hermano de Cristo y el líder de la iglesia de Jerusalén tenían peso, pero Santiago mismo aquí dice que a los gentiles jamás hemos enseñado ni hemos dicho que tienen que ser circuncidados y jamás hemos dado mandamiento de que los gentiles necesitaban guardar la ley. Pero estos individuos, lo que hayan sido y la cantidad que hayan sido, ellos estaban diciendo que Santiago había dado instrucción. Esa es la idea. En Hechos 15, esa era la situación. En Antioquía, ellos venían, estaban tratando de ejercer autoridad de la iglesia de Jerusalén y en Hechos 15 fueron expuestos. Pablo está exponiendo esta falsa autoridad que estos mismos hombres probablemente hubieran tratado de ejercer sobre los creyentes de Galacia. Bueno, somos de Santiago. Entonces, todo el proceso de crecimiento depende de la iglesia, reconociendo que Cristo, como dijo Josh, ha cumplido la ley. Si no Ujú. comprendemos eso, entonces la iglesia muere. Estás diciendo que Santiago no envió a estos hombres Santiago a no estar allí. envió a estos hombres. Mm. Él no, bueno, de acuerdo a su propio testimonio, Hechos 15, él nunca jamás enseñó que los gentiles tenían que ser circuncidados y tampoco enseñó jamás que los gentiles tenían que guardar la ley. Él le estaba enseñando a los judíos, había dicho eso. Ese era otro tema para Santiago. Sí. Y eso era algo que en Hechos 22, él le pregunta a Pablo y dice, realmente queremos saber qué es lo que estás diciendo. Y yo creo que eso fue un corazón honesto. Y una vez más, la Mm. gente no siempre está lista para los cambios. Bueno, 1600 años no. Correcto, es lo que quiero decir. Entonces, todo el proceso para Santiago era que tomó mucho más tiempo que otros, pero Pablo jamás le faltó el respeto a Santiago, jamás le faltó el respeto a Pedro. No, no Él lo hizo. defendió la verdad, reconoció su posición y su influencia, y él no se retractó, pero él hizo lo que dijo. Yo sé que, sin lugar a duda, Pablo hizo lo que él dijo que debemos hacer en Efesios, hablar la verdad con amor, hablar la verdad
con amor, y eso tiene que combinarse con la verdad, el verdadero amor del Espíritu y cómo se dicen cosas y cómo se tratan cosas. Es tan importante como lo que decimos, el Espíritu en cómo decimos las cosas, el Espíritu en cómo corregimos, también es importante como lo que decimos. Ujú. Yo lo he visto a usted, hermano Swagger, y no quiero avergonzarlo. Lo he visto cuando he tenido que corregir a otras personas o a mí mismo, y nunca ha sido descortés, pero ha impactado fuertemente. Cuando usted ha dicho lo que ha dicho, usted nos dijo, bueno, yo no creo que esa es la dirección correcta o esa no es una acción correcta. Usted ha hablado la verdad con amor a nosotros. Ahora, hay momentos en los que tal vez todos nosotros nos ponemos demasiado celoso y decimos cosas con un espíritu equivocado, pero cuando lo hacemos, damos ese nacimiento a este grupo mucho más como algunos de los Pero judaizantes. si Pablo no hubiese hecho esto, realmente toda la fábrica del cristianismo pudo haber empezado. Sí, él vio la necesidad y él fue llevado por el espíritu. Entonces, antes de reprender a un líder, asegúrese de que usted sea dirigido, sí, Amarlo por el espíritu primero. y lo haga con el espíritu correcto. Bueno, Bernabé conocía a Sí, Pablo, amén. lo conocía Sí. y sabía que no había problema allí en esa vena, Bueno, ¿no? sí, Bernabé siguió. Y Mm. eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que detener las cosas y Pablo detuvo las cosas por lo que él hizo. Pero con esto nos muestra que la autoridad de la iglesia no venía necesariamente de los judíos, lo cual era el problema en el área de Galacia. Pero tienes dos de las luces más brillantes de aquel tiempo, Pedro y Bernabé. Confrontados y Mm, unidos. así es. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.